Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Como sabéis, he ido haciendo pequeñas sagas con las distintas categorías de toda la cosmética facial que podemos encontrar en este supermercado. Empecé con los limpiadores, luego los tónicos, serums, cremas y por último los contornos de ojos. Y ahora estamos en esta saga donde estamos conociendo todos sus protectores solares. Ya he analizado en esta saga 3 protectores solares y nos queda únicamente este, el último, pero como ya sabéis, al final de todos estos análisis individuales tendréis la guía y comparativa completa de todos los protectores solares que podemos encontrar en Mercadona para que sí o sí acertéis con vuestra decisión. En el vídeo de hoy vamos a descubrir toda la información del spray facial solar que podemos encontrar en este supermercado. Por supuesto, vamos a ver toda la información que viene indicada en el etiquetado. A continuación nos iremos al listado de ingredientes, voy a profundizar un poquito propiedades, filtros, etcétera, y por supuesto hablaremos del precio y especialmente hacia qué tipo de piel podría ir orientado este producto y cómo utilizar un spray correctamente para asegurar así este factor de protección solar en nuestra piel. Así que si quieres conocer toda la información sobre este spray solar facial que podemos encontrar en Mercadona, quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Anteriormente en el canal ya hemos conocido 3 de los protectores solares que podemos encontrar en Mercadona: su gel solar facial, a continuación vimos el fluido solar facial y a continuación de este el stick solar facial. En este vídeo vamos a hablar del spray solar facial que podemos encontrar aquí en Mercadona y qué nos puede ofrecer con respecto a los anteriores. Vamos a ver un poco alguna diferencia, algún matiz y sobre todo, y lo más importante, cómo utilizarlo correctamente. Cuando nos enfrentamos al etiquetado de este spray solar facial encontramos muchos elementos en común que vienen indicados en todos los protectores solares que hemos visto hasta ahora, y es que todos ellos son resistentes al agua y todos ellos nos ofrecen protección frente a la radiación ultravioleta A y también frente a la radiación ultravioleta B. En este caso nos añade también que va a tener acción hidratante y cuando nos vamos a la parte trasera del etiquetado nos añade que vamos a tener un tacto seco y que va a ser de rápida absorción. Con respecto al modo de uso, de nuevo volvemos a tener dibujos explicativos, es algo que me gusta mucho, especialmente en este tipo de protectores solares, ya que indica algo muy importante y es la distancia a la que tenemos que aplicar nuestra bruma facial o spray facial para asegurar así una correcta aplicación de este producto. Y es que tenemos que dejar un espacio de unos 15 centímetros y cuando veamos todo el listado de ingredientes os comentaré un poco durante cuánto tiempo, qué cantidad y cómo deberíamos aplicarlo correctamente para poder asegurar así este factor de protección solar en nuestra piel. Por supuesto, y por último, recordaros la importancia de reaplicar nuestro protector solar si estamos expuestos a la radiación ultravioleta cada 2 horas aproximadamente. Y si nos bañamos, transpiramos, etcétera, tenemos que reaplicarlo a continuación para asegurar así este factor de protección solar en nuestra piel. Antes de irnos a conocer el listado de ingredientes, quería detenerme en el último apartado que podemos encontrar en el etiquetado de este spray, que serían las precauciones. ¿Qué ocurre aquí? Estas precauciones son muy distintas de las precauciones del resto de productos solares de Mercadona, y esto es debido a que estamos frente a un aerosol, un spray altamente inflamable, así que tengamos todas estas precauciones en cuenta, por favor, para poder prevenir así cualquier tipo de problema, para poder prevenir cualquier tipo de desastre. Miremos bien todas estas precauciones, aseguremos que tenemos este spray siempre alejado de las altas temperaturas, siempre tengamos en cuenta todas estas precauciones cuando estemos utilizando cualquier tipo de aerosol para poder prevenir así cualquier problema. Empezamos así con el listado de ingredientes, teniendo los números 1, 2 y 26 estos gases propelentes que se van a encargar de que se haga el producto de forma pulverizada. No son activos cosméticos como tal, no van a tener propiedades, beneficios, humectantes, nada de eso, únicamente van a encargarse de esta función y son justamente los que son muy inflamables, de ahí que vinieran todas estas precauciones indicadas en el etiquetado. Y pasamos así al número 5, donde encontramos el primer filtro químico de esta fórmula. Este filtro es de amplio espectro, ¿y esto qué significa? Esto significa que nos protege frente a la radiación ultravioleta A
y frente a la radiación ultravioleta B. El máximo de concentración al que puede ser utilizado en nuestros cosméticos es de un 10%. A continuación de este encontramos la sílica. La sílica la hemos encontrado en varios de estos protectores solares y ya sabemos que nos ayuda con este acabado mate a reducir los brillos, pero en el caso del spray lo que nos ayuda a tener es este tacto seco cuando apliquemos el spray, que no sintamos que nuestra piel queda ni pegajosa, que queda con mucho brillo, que queda como mojada, húmeda. Se encarga de este acabado seco en un spray. En los números 7 y 8 encontramos más filtros químicos. En el número 7 específico frente a la radiación ultravioleta A y en el número 8 tenemos específico frente a la radiación ultravioleta B. Ambos tienen una concentración máxima permitida para poder ser utilizada en nuestros cosméticos de un 5%. En el número 9 encontramos un polvo texturizante que también nos ayuda con este acabado de tacto seco. Y en los números 12 y 15 encontramos dos filtros químicos más que nos ayudan con la protección frente a la radiación ultravioleta B. El primero de ellos tendría una concentración máxima de un 8% y el segundo de ellos una concentración máxima de un 5%. Frente a la duda de cuál es la diferencia entre la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B, tenemos que quedarnos con la idea de que la radiación ultravioleta A es la que a la larga, con el paso del tiempo, puede provocar este envejecimiento prematuro, manchas, etc. Sin embargo, la radiación ultravioleta B es la que nos puede provocar estas quemaduras. Por lo tanto, siempre vamos a ver en nuestras fórmulas cosméticas solares la combinación de filtros que nos protejan frente a ambas. ¿Y encontramos algo más interesante en su fórmula? Pues tengo que decir que de todos los protectores solares que hemos visto hasta ahora, es el que más activos e interesantes vamos a encontrar a continuación. Es cierto que están en una bajita proporción, no van a estar tanto para poder proporcionarnos así todas estas propiedades y beneficios, pero aportan un extra. Y es que encontramos el aloe vera, encontramos también la niacinamida, encontramos un extracto vegetal con acción antioxidante y calmante y por último, ya de cara prácticamente al final, también encontramos un derivado de la vitamina C con esta acción antioxidante. Como os he comentado a lo largo de estos vídeos, tenemos que tener en cuenta que los protectores solares podemos encontrar un poco de dos tipos. Podemos encontrar protectores solares más básicos en los que encontramos fundamentalmente nuestros filtros y nuestros estabilizantes, emulsionantes de la fórmula, y luego también encontramos otros protectores solares que tienen activos más interesantes, con unas propiedades más innovadoras, que nos ayudan también con acción antiedad, etc. En este caso, aunque estamos viendo que tiene estos activos un poquito más interesantes, es cierto que no están en una muy alta concentración, pero es cierto que comparando las fórmulas con respecto a los anteriores, es la única fórmula que contiene algo así. Por lo tanto, en cuanto a poder aportar algo extra comparándolos con los demás, en este caso este spray sí que tiene algo más de ingredientes, propiedades, beneficios que no contenía el resto. Aún así, simplemente recordaros que no sabemos las concentraciones de estos activos y realmente ya vemos que están de cara un poco de la mitad hacia el final de nuestra fórmula. No están en una muy alta concentración, pero sí que puede aportarnos algo más en comparación con los anteriores. Antes de finalizar, indicaros que en esta fórmula no encontramos siliconas, no encontramos colorantes, pero sí que encontramos bastantes perfumantes. Así que, como siempre os digo, todas las personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Y bien, y ahora que ya tenemos toda esta información, vamos a irnos a descubrir el precio y hacer un poco estas conclusiones finales para ver hacia qué tipo de piel va orientado y, lo más importante, cómo aplicarlo correctamente. Y es que este spray solar facial que podemos encontrar en Mercadona cuesta 6 euros por 75 mililitros de capacidad. Y bien, y ahora que ya hemos visto que el precio es bastante similar al resto de protectores solares de Mercadona, ¿qué diferencia podemos ver con este? ¿Hacia qué tipo de piel va orientado? Como hemos podido ver en su fórmula, encontrábamos muchos activos que nos ayudaban con este acabado de tacto seco, de rápida absorción. Este spray es ideal para aquellas personas que tengáis pieles normales, mixtas y grasas. Para aquellas personas que tengáis las pieles secas, más maduras, etc., podéis utilizar este producto, pero puede que no quede lo suficiente hidratado en vuestra piel, puede que sintáis que vuestra piel no queda lo suficientemente hidratada. Esto lo tenéis que tener en cuenta, aunque es cierto que este spray presenta la gran ventaja de ser un producto muy fácil de reaplicar. Eso sí, vamos a hablar ahora de lo más importante.
cómo tenemos que utilizarlo correctamente, cuál es la cantidad que tenemos que aplicar de producto. Y es que uno de los principales inconvenientes tanto del formato spray como del formato stick es que no lleguemos a aplicar la cantidad adecuada. Ya sabemos que si no aplicamos la cantidad adecuada de producto, es posible que este factor de protección solar se vea reducido. Y es esto que muchas veces ocurre, que nos aplicamos el stick por la cara o nos aplicamos el spray y sentimos que nos hemos quemado y pensamos que el producto no funciona bien y realmente es que no hemos aplicado la cantidad necesaria. ¿Cómo tenemos que aplicar un spray solar, una bruma solar, cualquier producto que sea pulverizado en nuestro rostro? Tenemos que aplicarlo poco a poco y de forma constante. Es decir, tenemos que ir haciendo varias pulverizaciones lentas. Sé que es posible que hayáis visto muchas veces cómo hacemos así muy rápido y ya está. Así no sería la forma adecuada. Tenemos que aplicarlo lentamente, varias pulverizaciones, vamos pasándolo por nuestro rostro, asegurando que quede todo cubierto y que la cantidad que estamos aplicando sea la adecuada. Y por supuesto, y lo más importante, tenemos que mantener los ojos cerrados, contener la respiración y, muy importante, dejar esa distancia de 15 centímetros que venía indicado en el modo de uso para asegurar así que lo estamos aplicando correctamente. Así pues, ¿podríamos decir que este spray solar de Mercadona realmente vale la pena? Pues bueno, al igual que ocurre con el resto de protectores solares, por el precio que tiene, me parece que vale mucho la pena porque cumple su función. Estamos frente a protectores solares con un factor de protección solar de 50, en algunos casos de 50 plus, así que vamos a tener un alto factor de protección solar. Es muy importante que tengamos en cuenta el modo de uso de cada uno de estos productos para asegurar así que nos funcione bien y poder evitar tanto quemaduras como en el futuro poder tener manchas y envejecimiento prematuro de nuestra piel, pero en general todos estos productos lo más importante es que cumplen su función. Dicho esto, destacaros de nuevo la importancia de que en este spray encontrábamos aloe vera, niacinamida, encontramos algún extracto muy interesante con respecto a los anteriores en los que teníamos fórmulas mucho más simples. Es cierto que en este caso, en este spray, tenemos algo más. No va a ser muy diferenciador porque no está muy arriba en el listado de ingredientes, desconocemos las concentraciones, pero sí que con respecto a las diferencias de los anteriores vemos algo distinto, algo más, poder aportar aunque sea un poquito de una propiedad diferenciadora. Así pues, y en conclusión, me parece que puede valer mucho la pena, especialmente porque es un producto muy práctico de utilizar y muy práctico de reaplicar. Es muy cómodo, al igual que ocurre con el formato stick, únicamente tengamos en cuenta todas las precauciones ya que estamos utilizando un aerosol, por favor, muy importante, pero puede ser muy interesante este formato para poder incluir en nuestra rutina y que la reaplicación sea muchísimo más fácil. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de muchísima utilidad. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis probado este spray solar facial de Mercadona y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Sabíais cómo utilizarlo correctamente? ¿Cómo teníamos que aplicarlo correctamente para asegurar este factor de protección solar? Dejadme también esto en comentarios. Y bueno, ya hemos terminado todos los análisis individuales de todos los protectores solares que podemos encontrar en Mercadona a día de hoy. Como ya sabéis, a continuación de este vídeo tendréis el vídeo de la guía y comparativa completa de estos 4 protectores solares para que tengáis toda la información necesaria y que elijáis el que mejor se podría adaptar a vuestro tipo de piel y a vuestras necesidades. Así pues, lo único que me queda daros es las gracias de todo corazón a todas aquellas personas que estáis siempre ahí acompañándome en todos estos retos, sagas, en todos los vídeos. Muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos en el próximo vídeo, que será el último de esta saga para cerrar todos los protectores solares de Mercadona. ¡Hasta pronto!